El sonido de mi bofetada rompió el silencio del lujoso salón más rápido de lo que mi ex alcanzó a darse cuenta de que sus cuentas bancarias acababan de convertirse en cero. Un segundo antes, estaba derramando whisky sobre mi vestido y humillándome frente a una multitud de multimillonarios, y ahora se arrastraba de rodillas, suplicando que no lo expulsara de la mansión. Me consideraba una miserable mendiga a la que mantenía a su lado solo por compasión. No sabía que acababa de comprar su vida, su empresa e incluso el hotel donde intentaba aplastarme. Mientras se reía con su amante, yo apretaba en mi bolso una carpeta roja que lo convertía en mi deudor hasta el final de sus días. El espectáculo comienza ahora. El sonido del cristal roto rompió el silencio del lujoso dormitorio cuando una copa de vino de colección, cuyo precio superaba mi salario anual como su esposa, se estrelló contra la pared justo encima de mi cabeza. Los fragmentos se dispersaron en el aire como miles de cuchillas afiladas, y el líquido oscuro descendía lentamente por el papel tapiz de seda, recordando sangre fresca. El silencio que se apoderó de la habitación se volvió tan denso y pesado que parecía poder tocarse con las manos. El aire literalmente ardía por la tensión y mi miedo contenido. Mi marido estaba frente a mí, y su rostro, que alguna vez me había parecido la encarnación de la nobleza, ahora estaba deformado por una furia salvaje y el asco. «No te atrevas a llamarme así», tronó Leonardo, y en su voz no quedó ni rastro de la ternura con la que una vez me había conquistado. Me enferma esa palabra. Cada vez que abres la boca y dices «marido», siento cómo las cotizaciones de mis acciones en la bolsa caen 10 puntos. Me quedé inmóvil junto al tocador, mis dedos nerviosamente jugando con la fina tela del vestido. Solo quería ayudarlo, arreglar el cuello de su camisa antes de la importante gala donde se decidiría el destino de la fusión con la corporación Omnicorp. Lo dije con toda sinceridad. Acércate, querido esposo, déjame ayudarte a verte impecable. Leonardo dio un paso hacia mí. Su traje de los mejores sastres, valorado en $3,000, le quedaba perfecto. Cada línea resaltaba su estatus, pero bajo esa apariencia impecable se escondía un alma podrida. Me agarró con fuerza por los hombros, usando la misma violencia con la que intimidaba a sus empleados en la oficina, y me giró con brusquedad hacia el enorme espejo enmarcado en oro. «Mírate, Mariana», susurró con odio, señalando mi reflejo. «Obsérvate bien, llevas un trapo barato de una marca de masas. Tus manos son ásperas, tu cabello... Ni siquiera sabes peinarte para estar a la altura de una mujer de mi nivel. Eres una mancha en mi biografía, un error del pasado que me veo obligado a tolerar». Me empujó con tal desprecio que apenas logré mantenerme en pie, golpeándome contra el borde del tocador. Intenté defenderme, explicando entre lágrimas que ese vestido era lo mejor que había podido conseguir con las pequeñas sumas que él me concedía para mantener la casa. Pero Leonardo solo se rió fríamente, diciendo que ese dinero era suficiente para no dejarme morir de hambre, pero claramente no para que luciera como una reina. Se acercó a mi oído y su aliento, mezclado con el aroma de un perfume caro y el desprecio, me quemó la piel. «Escúchame bien si quieres quedarte en esta casa. Esta noche en la gala estará presente el dueño de Omnicorp, el misterioso señor Black, un hombre que nadie ha visto jamás en persona, pero que controla el mundo. Si cierro este trato, me convertiré en el hombre más influyente del hemisferio». Sus dedos se hundieron aún más en mi piel, dictando la sentencia final. «Te prohíbo categóricamente que me llames esposo delante de alguien. Para el mundo, hoy eres mi asistente junior, una simple empleada contratada que he traído para recados. Cuando me llamas esposo, suena como un insulto, como si intentaras arrastrarme a tu gris mediocridad». En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. No era el corazón. Ya se había hecho añicos años atrás. Cayó la última ilusión, la última chispa de esperanza de que el hombre al que apoyé cuando no tenía nada y al que le entregué en secreto todos mis ahorros para su primer negocio, algún día volvería a verme como una persona. «Entendido, señor Leonardo», dije en voz baja, bajando la cabeza para que no viera el brillo en mis ojos. «Así me gusta. Sé obediente. Sé invisible. Ahora límpiate la cara, arréglate y camina 3 pasos detrás de mí. Nos vamos». Salió de la habitación sin siquiera mirarme. Leonardo estaba completamente seguro de mi inutilidad.
Creía que yo era solo una huérfana de provincia a la que le había tocado la suerte de ser su sombra, pero su ego inflado no le permitía ver lo principal. El señor Black, ante quien tanto ansiaba presentarse, era mi padre. No era una simple esposa pobre. Mi verdadero nombre era Mariana Black, y era la única heredera de un enorme imperio empresarial. En el pasado oculté mi apellido porque buscaba sentimientos sinceros, no cazadores de fortuna. Leonardo había fallado esa prueba de la forma más cruel posible. Hoy había renunciado voluntariamente al estatus de mi esposo por su propio prestigio. Bien, su deseo sería cumplido. Abrí mi bolso, revisé los documentos en la carpeta roja y entendí. Después de esta noche, nunca volvería a tener derecho a llamarse mi esposo. Ahora comenzaría mi juego. La limusina deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad como un tigre negro y depredador en un mar de luces eléctricas. En el interior reinaba un silencio pesado, casi físico, que Leonardo ni siquiera intentaba romper. Estaba completamente absorto en su teléfono, sonriendo satisfecho cada vez que veía subir los gráficos verdes del valor de sus acciones. Yo, en cambio, miraba en silencio por la ventana, observando las luces borrosas de la metrópolis y contando mentalmente los segundos hasta el inicio de mi gran plan. «¿Recuerda lo que te dije?», soltó de repente sin apartar la vista de la pantalla. «3 pasos detrás. Si algún socio pregunta quién eres, di claramente: soy la asistente junior. Y ni se te ocurra tocar el alcohol. No me avergüences ni arruines la reputación de la empresa». Cuando finalmente llegamos al Palacio de Congresos, los flashes de los paparazzi nos cegaron como una tormenta eléctrica repentina. Leonardo cambió al instante. Sonrió con profesionalismo, posando ante las cámaras como un visionario genial y futuro conquistador del mercado. Nadie me prestó atención. Los fotógrafos bajaban automáticamente sus cámaras, tomando a la mujer con un vestido discreto por personal de servicio. Leonardo ni siquiera se giró a esperarme. Entró con paso firme al edificio, dejándome sola con la seguridad, que dudó durante un buen rato de mi acreditación. El salón impresionaba por su lujo excesivo, casi vulgar. Candelabros de cristal, fuentes de chocolate y dorados en cada rincón. En el centro, rodeado de aduladores, estaba Leonardo, y a su lado, ella, Camila, su socia de negocios y en realidad su amante. Una mujer alta, con un vestido exclusivo de la última colección, mantenía con seguridad la mano sobre el pecho de Leonardo, mostrando a todos su estatus especial. Todos en esa sala conocían la verdad, excepto yo. Al menos eso creían. Yo estaba en un rincón, cerca de la entrada de servicio a la cocina, sosteniendo obedientemente el bolso de Leonardo como él me había ordenado antes de salir. De repente, una mujer corpulenta, cubierta de joyas como un árbol de Navidad, chasqueó los dedos frente a mi rostro con descaro. Tú! Mi copa está vacía. Tráeme más vino. ¡Rápido! Disculpe, señora, pero no soy camarera, respondí con calma, mirándola directamente a los ojos. Ah, ¿no? Ella torció los labios con una sonrisa burlona. Por tu ropa barata parece exactamente eso. Ah, ya recuerdo. Eres la misma esposa de la que Leonardo se avergüenza y mantiene en las sombras. Pobre de ti, querida. La verdadera estrella esta noche es Camila. La noche apenas comienza, respondí con una calma helada. Y a menudo las cosas que brillan más resultan ser solo vidrio roto. De repente, la iluminación principal del salón comenzó a atenuarse lentamente y solo un potente foco iluminó el escenario. «Damas y caballeros», anunció solemnemente el presentador, «ahora daremos la bienvenida a nuestro invitado de honor, la persona de la que depende el futuro de esta sala y de toda la industria, el presidente de la corporación Omnicorp». Sentí cómo Leonardo se tensaba al instante. Empezó a secarse el sudor de la frente de forma nerviosa, intentando mantener la máscara de exitoso empresario. Sabía que si ese trato fracasaba, sus enormes deudas, acumuladas por su vida de excesos y los costosos regalos para Camila, lo destruirían por completo. Las pesadas puertas principales del salón se abrieron lentamente. Acompañado por seguridad profesional, apareció un elegante hombre mayor con un bastón de plata en la mano. Era mi padre, don Alejandro Black. Leonardo, olvidando toda dignidad, casi corrió hacia él con una amplia sonrisa falsa y la mano extendida. «Señor Black, es un honor increíble para mí. Bienvenido a mi gala».
Mi padre se detuvo. Miró fríamente la mano extendida de Leonardo, pero no hizo ningún movimiento para estrecharla. Su mirada era tan severa que parecía que la temperatura del salón había bajado de golpe. Señor Ferrer, dijo mi padre con una voz autoritaria que resonó por todo el salón. No he venido aquí a celebrar cifras vacías, he venido a observar. No me interesan sus informes, me interesa su carácter. Omnicorp nunca construye alianzas con personas al azar. Valoramos por encima de todo la honestidad, la lealtad y la familia. Leonardo asintió rápidamente, con un tono de desesperación en la voz. La familia es una prioridad absoluta para mí, señor Black. Mi padre levantó una ceja con escepticismo. Ah, ¿sí? Entonces dígame directamente, ¿dónde está su esposa? El momento de la verdad. Leonardo quedó paralizado por un instante ante esa pregunta. Su seguridad desapareció, dando paso al pánico. Su rostro palideció al instante y su mirada comenzó a recorrer el enorme salón de forma nerviosa hasta detenerse en mí, que estaba de pie en el rincón, cerca de la cocina. Pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento o ternura, solo una advertencia helada y una amenaza muda. «No te muevas». «Ah, sí», logró decir finalmente Leonardo con una sonrisa forzada, casi dolorosa. «Ella ha venido, pero desafortunadamente no se siente muy bien. Está descansando en la zona técnica para el personal. Ya sabe cómo son algunas mujeres, se desmayan fácilmente y se marean cuando hay demasiadas personas importantes alrededor. Seamos sinceros, simplemente no está a la altura para mantener una conversación digna con alguien como usted». Mi padre apretó aún más su bastón de plata. En sus ojos brilló una ira auténtica al escuchar cómo Leonardo humillaba públicamente a su propia esposa frente a toda la élite. «Quiero verla», dijo con firmeza, sin dejar espacio a discusión. «Ahora mismo, el momento de la verdad». Leonardo no tuvo elección. Cruzó rápidamente el salón, llegó hasta mí y me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí cómo sus uñas se clavaban en mi piel. «Escucha bien, o lo lamentarás, inútil», me susurró al oído, lleno de odio. «Ahora vendrás conmigo, saludarás educadamente, dirás que te duele la cabeza y te irás de inmediato. Si dices alguna tontería, o me avergüenzas aunque sea un poco, te juro que esta misma noche acabarás en la calle». Enderecé lentamente la espalda y lo miré con calma, sin sentir ya miedo. «Suelta mi brazo, Leonardo», dije con una voz que él nunca había escuchado antes, profunda, autoritaria y libre. Era la voz no de su esposa obediente, sino de la verdadera dueña de su destino. Me llevó prácticamente al centro del salón, justo frente a mi padre, bajo la mirada de cientos de invitados. Los presentes me observaban con desprecio, creyendo que era una simple sirvienta. Leonardo sonrió falsamente. «Señor Black, permítame presentarle oficialmente a Mariana, mi esposa. Como ya he mencionado, hoy no se encuentra del todo bien». Mi padre me miró con atención. Por un breve instante, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al notar mi estado y la tristeza infinita en mi mirada. Pero en un segundo su rostro volvió a convertirse en una máscara de piedra. «Dime la verdad, Mariana, ¿tu marido te trata bien?», preguntó él, y un silencio mortal cayó sobre el salón. Sentí cómo Leonardo apretaba con fuerza mi cintura. Era su última advertencia silenciosa. «Oh, por supuesto», me interrumpió casi gritando con desesperación en la voz. «La trato como a una verdadera reina. Le doy absolutamente todo lo que desea. ¿No es así, cariño?». Lo miré. Luego a Camila, que observaba la escena con una sonrisa victoriosa y burlona. Luego a toda esa multitud que apenas un momento antes se había reído de mí. Recordé cada una de sus palabras, especialmente la última. «Cuando me llamas marido, suena como un insulto». Respiré hondo, me solté bruscamente de su agarre y levanté la cabeza con orgullo. «No», dije con claridad y en voz alta. Mi voz, llena de fuerza, resonó en las paredes del lujoso salón. «Nunca me has tratado como a una reina, me has tratado como a una simple sirvienta. Me humillaste en cada oportunidad. Me escondiste del mundo porque te avergonzabas de mí. Y hoy mismo tú mismo me dijiste que llamarte mi marido es un insulto para tu dignidad». Leonardo quedó momentáneamente sin palabras ante tal desafío. El salón estalló en susurros de shock. «¡Está delirando!
gritó Leonardo, desesperado, dirigiéndose a mi padre. Señor Black, por favor, perdónela. Está gravemente enferma. Tiene serios problemas mentales. Seguridad. Sáquenla de aquí inmediatamente. Pero la voz fría y autoritaria de mi padre hizo que todos se congelaran en su lugar. ¿Nadie toca a esta mujer? Mi padre dio un paso adelante con decisión, colocándose entre la seguridad y yo. Leonardo Ferrer, usted acaba de decir que llamarlo marido es un insulto. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. Es realmente un insulto insoportable. Pero no para su ego. Es un insulto mortal para ella. Haber sido su esposa. Leonardo frunció el ceño, confundido y furioso a la vez. ¿De qué está hablando? Ella no es nadie. Es una pobre chica que literalmente recogí de la calle y le di un techo. Mi padre levantó lentamente su bastón de plata y lo señaló directamente hacia mí. Esa pobre chica, como usted la llama, es la legítima propietaria de todo lo que ve a su alrededor. Y es mi única hija, Mariana Black. Las piernas de Leonardo cedieron al instante y comenzó a desplomarse sin fuerzas hacia el suelo. ¿Su hija? Murmuró, tragando aire con dificultad. Mariana, cariño, perdóname. No te atrevas a llamarme cariño, corté con frialdad. El dinero con el que fundaste tu primera empresa nunca fueron mis ahorros de camarera. Era parte de mi enorme fondo fiduciario. Lo tomé en secreto solo para apoyarte, porque creía sinceramente en tu talento y en nuestro futuro. Pero resultaste ser un vacío completo, sin valor. Saqué con decisión la carpeta roja de mi bolso. Mientras fingía ser tu asistente, tenía acceso a cada uno de tus documentos y cuentas. Lo registré todo. Cómo robabas fondos de la empresa para pagar la vida lujosa de tu amante Camila y cómo falsificabas los balances financieros. Mi padre miró con asco al destrozado Leonardo. Cualquier acuerdo con Omnicorp queda cancelado para siempre. Mi empresa no hace negocios con estafadores, mentirosos ni tiranos. Y dado que el capital inicial pertenecía a Mariana, desde hoy ella es la única accionista mayoritaria de Ferrer Holdings. Leonardo me miró con la mirada nublada por el pánico. ¿Qué significa esto ahora para mí? Lo miré desde la altura de mi nueva realidad. Significa una sola cosa. Estás oficialmente despedido. Seguridad. Saquen inmediatamente a este hombre ajeno de mi evento. Habían pasado apenas 2 semanas desde aquella noche decisiva en el hotel, pero para Leonardo Ferrer el mundo había cambiado para siempre. Antes era la estrella de los foros empresariales y ahora se había convertido en el protagonista de las crónicas criminales. El proceso de su caída fue legalmente impecable y absolutamente devastador. Mis abogados, auténticos tiburones del mundo jurídico, lo expulsaron de su propia oficina en una sola noche. Leonardo intentó resistirse y gritar sobre sus derechos de propiedad, pero la verdad era mucho más simple. Había construido su castillo sobre arena, usando mis fondos como cimiento. Como nunca firmó documentos de transferencia de derechos, técnicamente siempre había sido solo un gerente contratado en mi empresa. Cuando los oficiales judiciales llegaron a inventariar sus bienes, él estaba sentado en su lujoso sillón de caoba, intentando controlar el temblor de sus manos. El colapso fue total. Confiscación de activos. Todas sus cuentas bancarias fueron congeladas bajo sospecha de fraude financiero a gran escala. Bienes inmuebles. La mansión que él creía suya estaba hipotecada con créditos que mi holding había recomprado, por lo que solo tuvo 10 minutos para recoger sus pertenencias personales. Vehículos. Incluso su amado Lamborghini fue confiscado como parte de la compensación por daños morales. Leonardo intentó llamar a sus amigos multimillonarios, pero aquellos que ayer bebían whisky de 500 euros la botella con él, ahora simplemente no contestaban el teléfono. Para ellos dejó de existir en el mismo momento en que su capital se redujo a cero. Camila, su amante y cómplice, no fue la excepción. Desapareció de inmediato intentando salvarse, pero fue detenida por la policía bajo cargos de lavado de dinero. Yo observaba su caída definitiva desde la pantalla de un monitor en mi nueva oficina en el piso 80. Llevaba un impecable traje color azul noche, y sobre el escritorio estaba la misma carpeta roja que había iniciado esta guerra. 6 meses después, decidí caminar por la ciudad sin escolta. Al pasar junto a un bar barato en las afueras del distrito financiero, vi a un hombre con un delantal sucio que sacaba bolsas de basura hacia el contenedor. Era él.
El antiguo rey del mercado, que antes no soportaba el olor de las clases inferiores, ahora era parte de esa realidad. Él me reconoció. La bolsa cayó de sus manos y restos de comida se esparcieron sobre sus zapatos baratos. Mariana, susurró con una mezcla de odio y súplica en los ojos. Por favor, dame una oportunidad. Vivo en un albergue. Tú ya lo tienes todo. ¿Por qué sigues destruyéndome? Me detuve y lo miré con calma, sin la menor sombra de burla. No te estoy destruyendo, Leonardo. Solo te he permitido vivir en el mundo que tú mismo creaste para otros. ¿Recuerdas aquel vaso roto? Te costó un imperio. Saqué de mi cartera un billete de 5 euros, el precio de aquel café que él una vez me lanzó, y lo dejé sobre el contenedor junto a él. Estos son tus tips, Leonardo, por enseñarme a nunca convertirme en alguien como tú. Me di la vuelta y me fui hacia mi coche sin mirar atrás. Por delante había un nuevo día, nuevos descubrimientos y una vida donde ya no quedaba espacio para las sombras del pasado. La verdadera victoria no es solo quitarle el dinero a un enemigo, es volverse tan grande que ese enemigo se convierta en un simple transeúnte cuyo nombre apenas recuerdas.